Bien, como segundo tema en esta nuestra aula virtual, pues nos corresponde hablar sobre la fase de diseño. Para ello necesito que ustedes agarren el libro de UML y patrones y revisen por favor desde la página 163. Empezamos entonces haciendo un breve resumen de lo que fue nuestra fase de análisis. En la fase de análisis nosotros habíamos presentado un informe a nuestro cliente, el cual tenía algunos diagramas que todavía él lo entendía. Cada uno de los puntos todavía eran partícipes nuestros clientes, en particular a ellos, para estar seguros de que le hemos entendido y estaba clara, digamos, de algún modo, el flujo de información. Entonces, habíamos hablado en la fase de análisis de los casos de uso. En los casos de uso nosotros especificamos los procesos de dominio, ¿no? Si en particular se convierten en los módulos que vamos a desarrollar. Estos no son una secuencia de data, no van a representar un inicio y fin, no hacen una secuencia. Simplemente lo que representan son los procesos que nos han pedido que desarrollemos. Una vez que tenemos claro y documentados los casos de uso, procedemos a hacer un modelado conceptual. El modelado conceptual viene a ser pues parte de lo que sería una clase. Solo estamos agarrando el encabezado de las clases, ¿no? Donde en una primera etapa nosotros todavía podríamos considerar relaciones entre estas de uno a uno o de muchos a muchos, puesto que es todavía una primera versión de lo que se va a convertir muy pronto en un diagrama de clases. En este modelado conceptual ya estamos dando un pequeño bosquejo también de lo que serían pues los atributos y los métodos que van a tener estas futuras clases y cuáles van a ser los trabajos que van a realizar. Otro de los diagramas que también se presentan son los diagramas de secuencia, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos la secuencia de eventos más que nada, ¿no? Las operaciones que se integran dentro del sistema y cómo van relacionándose con algunos de los modelos conceptuales que hemos definido. Por último, sellamos nuestro informe con la descripción de los contratos, ¿no? La descripción de los contratos es más que nada detallar el qué hacen las operaciones que hemos encontrado en el diagrama de secuencia. Para empezar con nuestra fase de diseño, arrancamos con la descripción de los casos reales de uso. ¿Qué son los casos reales de uso? En los casos reales de uso nosotros vamos a mostrar un formulario no funcional. Ojo, no funcional. Este formulario que ustedes ven es simplemente un bosquejo de lo que podría ser el formulario real. Bien, pero allí nosotros vamos a representar al caso de uso que ya lo habíamos definido previamente, agregándole algunos detalles adicionales, ¿no? En el curso normal de eventos, donde nosotros decimos, por ejemplo, en 1 el cliente ingresa el correo electrónico, en 2 el cliente ingresa sus nombres, en 3 el apellido, en 4 la profesión. Por último se presiona 5 y el sistema reacciona mostrando una pantallita indicando al cliente que se ha suscrito a la lista. Algo por el estilo, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que eran nuestros casos de uso expandidos, en este caso nosotros debemos de considerar una plantilla, un formulario no funcional, ¿okay? Para que nos pueda indicar más o menos cómo sería la carita de nuestro formulario y dónde tenemos que hacer caso. En lo que se refiere, digamos, al contenido del caso, de la descripción del caso de uso, ahí tenemos el apartado que es caso de uso para dar el nombre del caso de uso que estamos describiendo. Tenemos la opción de actores, quiénes son los actores que se inician con el sistema, el propósito de este, ¿no? Tenemos que indicar qué es lo que hace este formulario. Por ejemplo, en este caso sería el encargado de registrar los datos de un cliente para que se suscriba a la lista, ¿no? El resumen. En el resumen nosotros brevemente decimos qué es lo que hace, ¿no? El cliente empieza la acción con el formulario haciéndole clic en uno, etc., ¿no? Algo simple nada más. En el tipo tenemos tipos primarios, tipos reales. En este caso va a ser pues un formulario de tipo real, ¿cierto?
Y las referencias cruzadas, pues obviamente hasta ahí hacemos referencia a las funciones que hemos definido en el primer informe de nuestra fase de análisis, ¿no? En el análisis de requerimientos incluso, las funciones o funcionalidades que vamos a tener de nuestro sistema. El siguiente punto que nosotros tratamos en nuestro informe de nuestra fase de diseño es la inserción de los diagramas de colaboración. Los diagramas de colaboración no son más que la representación gráfica distribuidas en el espacio de nuestro diagrama de secuencia. Bien, entonces si en nuestro diagrama de secuencia hemos encontrado algunas instancias que deben de aparecer para el flujo de data y también las funciones que de estas dependen, pues en este diagrama van a aparecer el mismo número de funciones y el mismo número de instancias. ¿Okay? Entonces no podemos indicar, digamos, el procedimiento o los diagramas de colaboración diferentes al número de contenidos que tenga también nuestro diagrama de secuencia, ¿no? Estos dos van de la mano. Es por eso que en algunas herramientas nos permite convertir en un diagrama distribuido en el espacio con simplemente la presión de una tecla, ¿no? En el caso del Rational Rows, que obviamente no lo estamos usando en la parte de laboratorio, se consigue con la presión de la tecla F4, ¿no? En este caso, pues el umbrelo lo vamos a tener que hacer simplemente arrastrando y distribuyendo los elementos en nuestro espacio de trabajo, ¿no? Para poderlos representar. Noten ustedes que dentro de cada uno de las funciones que nosotros estamos encontrando, estas están, en su gran mayoría van a ser procedimientos, ¿no? Donde nosotros le damos el nombre y podríamos pasarle algún valor, ¿no? Como es en el caso de esta gráfica, encontrar sobre título y pasamos pues el título que queremos revisar, ¿no? Luego tengan en cuenta también que estos no necesariamente van a ser solo procedimientos, también pueden ser funciones. Hay que tener en claro que cada uno de estos podría tornarse, digamos, muy amplio, ¿no? Y no van a entrar, no van a encajar en nuestra impresión de informe en un papel estándar, ¿no? En un A4. Lo que tenemos que hacer entonces es imprimirlo en un tamaño de papel más grande, de preferencia más grande, si es que esto se amplía demasiado, y hacer como lo que hacen los arquitectos, ¿no? Hacerlos doblar, ¿no? Los dobleces son válidos en nuestros informes, puesto que somos también parte de la rama de diseñadores, ¿no? Entonces, como arquitecto, como los arquitectos, como los ingenieros civiles, como los ingenieros electricistas, igual generamos nosotros planos. Estos van a ser nuestros diagramas más grandes para poder entender cómo fluye la información. Así es que no tengan ningún temor en hacerlo imprimir en papeles más grandes, ¿no? A3, A2, A1, y simplemente aprender pues cómo doblarlos. Ya saben que toda esa información también está botada en internet, así es que no hay ningún problema si ustedes simplemente le dicen al plotter imprímelo y le sale pues un papelote, ¿no? Estos se pueden doblar, hay una magia en cada uno de estos y salen al tamaño pues de A4, ¿no? Son muy interesantes los dobleces que se pueden dar. Una vez que nosotros hemos terminado con nuestro diagrama, lo siguiente que tenemos que hacer es asignar las responsabilidades. Nosotros como personas, como equipo de trabajo, nos conocemos entre todos, sabemos quién es el más dedicado, quién es el tardón del equipo, sabemos quién le echa bonita cara a los formularios, sabemos quién se trasnocha haciendo la programación, ¿no? Entonces, como tal, nosotros tenemos que ser líderes en ese sentido y asignar las responsabilidades, ¿no? Entonces, para ello, los dos temas principales son conocemos a nuestro entorno, y hacer que este personaje a quien le estamos entregando la responsabilidad de construir uno de los módulos, pues lo haga, ¿no? En ese entender, pues muchos autores escriben en relación a esto y va a depender muchísimo de la metodología que nosotros estemos utilizando, ¿no? Prácticamente todas las metodologías siempre caen en lo mismo.
Por ejemplo, los tres amigos con su metodología RUP, ¿no? Las metodologías ágiles que conocemos, pues hacen lo mismo, entregan los datos prototipando y responsabilizando a cada equipo, a cada persona en el equipo de trabajo, ¿no? Entre las responsabilidades relacionadas con el hacer, nosotros debemos estar conscientes, si es que somos responsables de alguno de los módulos, en que todos los datos que provienen para nuestro módulo deben de ser privados, ¿no? Nosotros en general conocemos la estructura, pero no tenemos por qué estar indagando dentro de ellos, ¿no? Es parte de nuestra cultura informática más que nada, ya que a nosotros se nos van a revelar muchos secretos. Bien, y es un código de ética el hecho de guardar en reserva todo tipo de información, ¿no? Entonces a nosotros no nos compete juzgar, simplemente lo tenemos que hacer, ¿ok? Entonces estar conscientes de esto, ¿no? Los datos son privados, tienen que venir encapsulados y nuestro programa, según alguna mecánica, alguna política, ya los empieza a separar, ¿bien? Sabemos que esta información también merece o depende de alguien, de alguna persona, de algún área de trabajo. Entonces debemos de ser más que nada pacientes en el hecho de estar refiriéndonos a la llegada de esta data. Debemos estar enterados también en que este tipo de trabajos se podría incluso dividir en un subgrupo, ¿no? Es muy probable que recién nos enteramos de la dificultad, de la grandeza del módulo y lo tenemos que conversar en el equipo de trabajo para solicitar ayuda. Entonces estos módulos todavía se podrían dividir o derivar, ¿no? Para poder hacer la construcción de los mismos. El siguiente punto a considerar en todo caso es el diseño con patrones. Una vez que nosotros hemos recibido nuestra responsabilidad sobre alguno de los módulos, nuestra obligación es agarrar nuevamente el informe de análisis, ¿bien?, para poder recuperar los contratos de cada una de las operaciones que se han identificado en el diagrama de secuencia. Entonces, en el contrato previo nosotros teníamos el nombre de la función que está ejecutándose y qué es lo que hace, la responsabilidad de ese módulo, ¿no? Entonces ahí podríamos decir, encargada de guardar la información referente al costo de un producto. ¿Bien? Tenemos también el tipo, tal vez es un módulo de sistema, es un módulo solo de interacción con el usuario, es un módulo de interfaz, etc. Entonces ahí nosotros identificamos el tipo. Las referencias cruzadas, pues hace referencia a las funciones que éstas deben de ejecutarse previamente para poder dejar control total a esta función, ¿no? Entonces allí nosotros podemos indicar incluso si es que depende de algún caso de uso previo, etc. En lo que se refiere, digamos, a las notas, allí nosotros hemos debido de identificar qué tipo de acciones previas también tiene que tener, ¿no? O conexiones previas. En las notas entonces vamos a encontrar, por ejemplo, el tipo de acceso a la base, ¿no? Es un acceso a la base de datos de modo remoto. Se hace un cacheo de la información previa antes de ser depositada en los contenedores, o se manda en tiempo real una conexión para mantener bloqueado un registro, etc. Entonces allí nosotros identificamos en las notas qué es lo que tiene que hacer. Bueno, en todo caso también tenemos las excepciones, en qué caso no podría o no debería de funcionar o qué mensaje debería de lanzar si es que hay algún error, ¿no? En el tipo de salida, bueno, muchas de nuestras funciones tendrían que devolver un OK, simplemente, ¿no? Operación realizada con éxito. Entonces en las salidas tendríamos que decir qué tipo de informe, mensaje, ventana tiene que demostrar al cliente para indicar la finalización acertada o inválida por parte del sistema. En lo que se refiere a las pre y post condiciones, es el hecho de cómo debería de estar la data antes y cómo va a estar después de haberse ejecutado nuestro sistema. ¿Okay? El siguiente punto es la determinación de la visibilidad.
En este caso ya habíamos visto parte de esto en la práctica que estábamos haciendo, ¿no? Donde determinamos sobre los atributos y los métodos qué tipo de visibilidad van a tener. Lo mismo aquí, nosotros tenemos que identificar previamente el tipo de visibilidad. Tenemos que indicar, por ejemplo, si la información de un objeto se tiene que ver en otro, etcétera, ¿no es cierto? Estos los vamos a determinar por el clásico, por la clásica identificación de estos, por las llamadas que hacemos a los métodos y atributos del tipo públicos, privados o protegidos. Bien, entonces recordemos que los métodos declarados públicos son accesibles desde todo lugar y hacia todo lugar, ¿no? Entonces son variables globales más que nada. Los elementos declarados como privados van a ser visibles solo dentro del área de trabajo, ¿no? Entonces no van a extender un comportamiento fuera de la función definida, fuera de la clase que haya sido entregada, ¿no? Son atributos o son elementos que simplemente son accedidos desde esta clase, digamos, que se ha definido. Los protegidos, sin embargo, tienen la característica de ser accedidos desde otras clases que hayan hecho su extensión o su herencia desde la clase primaria, ¿no? Entonces ellos sí heredan esas características y pueden acceder a los atributos y métodos que corresponden o que provienen desde otras clases. Por último, nosotros vamos a agarrar nuevamente nuestro diagrama conceptual, nuestro modelo conceptual, y en este caso, en la fase de diseño, ya se convierten en nuestros diagramas de clases. Como verán, el diagrama de clases ya muestra un despliegue mucho más completo. Ya tiene el nombre definido, los atributos que mantiene, si son públicos, privados o protegidos, y lo propio con los métodos, ¿no? Si son procedimientos o funciones, con la representación tal cual. ¿Qué es lo que nos faltaría entonces indicar acá para que sea mucho más detallado? La multiplicidad. En este caso ya refinamos muchísimo en relación, digamos, al diseño previo del modelado conceptual, ya que aquí sí no vamos a tener que considerar en absoluto lo que serían pues los ciclos en las bases de datos, que son muy delicados tenerlos, las relaciones entre las clases. Aquí debemos de evitar las relaciones de uno a uno, de muchos a muchos, ¿no? Ya entramos a una etapa donde esta información se tiene que pasar a los programadores, al equipo de programadores, y tiene que ser muy refinada, cuidadosamente diseñada, ¿ok? Entonces en esta gráfica pues nos faltan todavía agregar pues las multiplicidades, las dependencias, contexto que cada uno va a tener, etcétera, ¿no? Este trabajo previo ustedes ya lo estaban trabajando y en laboratorio, ¿no? Y bueno, el último punto en todo caso ya es una nota final, es opcional en todo caso para nuestro informe, en el cual nosotros colocamos características esenciales, por ejemplo, el tipo de gestor, las características que tiene este gestor. Por ejemplo, tenemos bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, latencias que estos pueden tener para recibir y entregar la información. Entonces aquí nosotros debemos de considerar también ello, ¿no? También debemos de ver el tipo de conexión desde el sistema hacia las bases de datos, hacia el gestor. Tenemos conexiones del tipo escritorio que digamos son mucho más rápidas, pero también en cierto modo son riesgosas, puesto que toda la información está en la misma máquina donde está el aplicativo, y si esta máquina se cae, pues simplemente toda la información se va, ¿no? A menos que tengamos un plan de backupeo cada cierto tiempo o entrenemos a la gente para sacar esta información según sea el volumen de la misma, ¿no? Otro podría ser en modo local dentro de nuestra institución, de nuestra empresa, cuando el gestor de base de datos se encuentre ubicado en otra ubicación de la empresa, ¿no? Tal vez en el área de informática, en sus gabinetes de control, etc. En ese entender, lo que quiere decir que nuestro aplicativo puede ser desarrollado del tipo escritorio, pero la conexión al gestor de base de datos lo hace a través de la red, ¿no? Entonces tenemos que especificar esos detalles, ¿no? Más que nada para el volumen de data que vamos a manejar. Tal vez allí podríamos estar indicando que nuestro aplicativo va a subir videos,
y ustedes saben que los videos tienen carga de data enorme, ¿no? Entonces, si nosotros especificamos en este caso por el tipo de conexión que tal vez se va a ralentizar la red de toda la institución cuando se suba uno o dos videos, pues ya se toma acciones al respecto, ¿no? Y una conexión del tipo remota, hago referencia a esto, a que la base de datos podría estar en alguna parte del mundo, tal vez en un servidor en internet, y nosotros accedemos a esta vía los sistemas WAP, ¿no? O simplemente los conocemos nosotros como un acceso a internet. Allí nosotros tenemos que identificar y decir también cuánto de velocidad requerimos de la red, ¿no? Entonces no es, digamos, lanzar la información y decir que necesitamos un internet de 10 megas, ¿no? Tal vez 10 megas es muy poco o en el peor de los casos es mucho, y a nuestro cliente no le va a gustar mucho que nuestra data esté jalando un costo adicional de los servicios que ellos tenían previamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien, muchachos, entonces todos estos puntos son los que conforman el informe de nuestra fase de diseño. Estos no salen de un día a otro, ¿no? Este tipo de informes toma su tiempo. Nosotros vamos a tener reuniones constantes día a día con todo el equipo de trabajo para poder identificar, definir cada uno de los puntos, ¿no? La documentación de esta parte es voluminosa, ¿no? No le tengan miedo a ese tipo de volumen. Por lo general, este informe de diseño solo se queda en el equipo de trabajo. No sale, raras veces va a ser, digamos, leída incluso por el equipo informático de la institución para la que estamos desarrollando esto, ¿no? Tenemos que imprimir una versión de esto para tenerlo documentado, pero por lo general este informe va en formato electrónico a todo el equipo de trabajo, ¿no? Todo el equipo de trabajo se hace responsable, lee y actúa según el criterio, ¿no? Entonces, dependiendo de la metodología, les decía, en Scrum, por ejemplo, tenemos todos los días una reunión de unos 10 minutos donde cada uno de los participantes indica cuál ha sido su avance, cuál ha sido su problema y cuál es la estrategia de solución que tiene para este día, ¿no? Este tipo de reuniones son muy rápidas, no duran más allá de los 10 minutos y solo es para informe al jefe de cómo está nuestro avance, ¿no? Es por eso que les digo que esta fase de diseño toma su tiempo y nos podría llevar, pues, en un sistema medianamente complejo, incluso una semana de trabajo continuo de horas por la semana, o podríamos solo aplicarle, digamos, 2 horas a la semana, y esto nos llevaría para desarrollar el trabajo final unas 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces tenemos que darle su tiempo y todos en conjunto trabajar sobre él. ¿Bien? Bueno, muchachos, ahí queda nuestra fase de diseño.